Hola, les traigo un nuevo tutorial de Lens Studio. Esta vez hablaremos de una tecnología que cambiará la forma de desarrollar experiencias sobre moda y belleza. Hoy vamos a trabajar con Nails Try-On. Agrega color y arte a tus uñas a través de la realidad aumentada. Te explicaré todas las posibilidades que hay con esta nueva funcionalidad y por supuesto dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos a abrir la versión 4.40. Crearemos un nuevo proyecto. Espero que cargue. Vamos hacia Asset Library y buscaremos experiencias relacionadas a uñas, como esta, Nails Polish. Listo. Cambiaremos de cámara para poder ver las uñas de manera correcta. Usaremos Hand Gestures. Abrimos el archivo. Y en segmentación vamos a darnos cuenta que tiene todo lo necesario para cambiar de color exclusivamente a nuestras uñas. Por eso vamos hacia la parte superior de esta jerarquía y encontraremos el material Nails Try-On. Este material es el que permite hacer cambios. Buscamos rápidamente en Resource y lo encontraremos. Aquí podemos cambiar el Overlay Color. Prueba y experimenta. Elegiremos el color naranja. Ahora sí, vamos a probarlo. Y acá tenemos nuestro nuevo color de uñas, un naranja intenso. Por supuesto, puedes hacer ajustes de color, reducir por ejemplo la intensidad y también generar matices. ¿Te imaginas tener un lente especializado para tu propia marca? De hecho, se puede agregar texturas para hacer la interacción más interesante. Solo toma en cuenta que la textura que agregues impactará en toda la pantalla. Por eso, en este caso, los colores del arco iris se van a visualizar directamente en nuestras uñas cuando nos movemos en cada parte de la pantalla, así como este ejemplo. Creo que lo vas a entender mejor cuando cambiemos la opción de Color Background. Date cuenta que en toda la pantalla aparece el arco iris y mira cómo se pintan las uñas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Para este caso usaremos un GIF para generar un efecto entretenido. Descargaremos este arco iris simple. Lo guardamos. Ahora vamos a cualquier editor online que convierta GIF hacia JPG. Esperaremos un rato. Y tendremos nuestros archivos en formato zip. Acá contendrá los archivos independientes JPG. Regresemos a Lens Studio. Nuevamente tendremos un proyecto en blanco. Y vamos hacia Asset Library. Y buscaremos Nails Try-On. En el video preview veremos un ejemplo más completo, con más efectos visuales. Al abrir la composición del efecto, podemos ver que existe una estructura similar, con la diferencia que tendremos partículas exclusivas para las uñas. Estas comenzarán con el nombre GPU. Buscamos nuevamente Nails Try-On y nos daremos cuenta que ha cambiado su estructura. Y si vamos hacia partículas y luego hacia tiles, veremos la textura principal. De hecho, más abajo encontraremos las partículas. Por el momento vamos a ocultarlas y nos quedaremos solo con tiles. Usaremos 2D Animation from Files. Y agregaremos nuestra serie de imágenes. Aquí lo tenemos. Activamos el efecto Ping Pong. Y este es el espacio donde conectaremos nuestra secuencia de imágenes. Listo, acá lo tenemos. Y ahora activaremos una sola partícula. Y vamos a probarlo. ¿Qué tal se ve? ¿Te gusta? Creo que tiene un buen estilo. ¿Te imaginas qué otra textura o secuencia de imágenes usarías? Ponlo a prueba. Por último, usaremos Nails Tracking, es decir,
posicionaremos objetos en las uñas o cerca de estas. Para eso agregaremos el elemento Nails Tracking. En Object Tracking podemos cambiar la posición del traqueo con mucha precisión. Por ejemplo, usaremos Pinky Joint. Lo ajustamos para que quede bien. Ahora crearemos un nuevo material. Será Unlit. En estos momentos usaremos otro GIF, pero esta vez relacionado al fuego, a las llamas. Este GIF me parece bien. Convertiremos este GIF hacia una secuencia de PNGs. Usaremos este otro convertidor online. Listo. Ahora importaremos la secuencia de imágenes tal cual hicimos con el ejemplo anterior. En Unlit activaremos el Base Texture. Y aquí agregaremos nuestra animación. Nos falta un paso adicional. El Blend Mode lo cambiaremos hacia Normal. Perfecto. Lo que haremos ahora será replicar esta misma técnica en las demás uñas. Ahora sí, ya tenemos todo. Vamos a probarlo. Acá están. ¿Te imaginas controlar este fuego por la voz? Me imagino indicar enciéndete o apágate y que esta secuencia de imágenes se activen. En fin, existen muchas maneras de utilizar Nails Tracking y también Nails Try-On. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría profundizar este tema? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.